Yo estaba listo para escribir la sentencia que iba a condenar al príncipe heredero por alta traición. Cuando él levantó la cabeza, miró directo hacia mi mesa de actas y arruinó mi vida con una sola frase. Ese escribano no es Beta. El silencio cayó tan rápido sobre el tribunal que hasta las antorchas parecieron contener el aire. Yo seguía de pie con la pluma en la mano, la toga gris, la garganta seca y el peor presentimiento de mi vida arrastrándose por la nuca. El fiscal se rió primero, porque pensó que el príncipe estaba desesperado. ¿Pretende ahora descalificar a los funcionarios del tribunal? ¿Alteza? El príncipe ni lo miró. Me miró a mí, como si de las 200 personas en esa sala yo fuera la única que importaba. Lo que pretendo, dijo con esa voz tranquila, que los alfas peligrosos usan cuando ya tomaron una decisión irreversible, es invocar el derecho de resguardo real sobre ese hombre. Su identidad queda protegida por mi palabra. Su testimonio no podrá ser suprimido. Y si alguien intenta tocarlo, acusaré a esta corte de encubrimiento. Las bancas nobles estallaron en murmullos. Los jueces se inclinaron hacia adelante. El fiscal perdió color, y yo entendí dos cosas al mismo tiempo. La primera, el príncipe sabía perfectamente que yo no era un Beta. La segunda, si me estaba reclamando en público, era porque alguien en esa sala ya había decidido matarme antes de que terminara la audiencia. Mi nombre es Tadeo Lira. Durante 7 años fingí ser un escribano Beta para sobrevivir dentro del sistema judicial más corrupto del reino. Me aprendí los silencios correctos, las dosis exactas de inhibidor, la forma en que un omega debe borrar su presencia si quiere tocar archivos que la ley dice que no le pertenecen. Y aún así, el día del juicio más importante de la corona, el príncipe alfa al que llevaban meses intentando destruir me miró desde el banquillo de los acusados y me expuso ante todo el país. La gente creyó que lo hizo para adueñarse de mí. Qué fácil habría sido si se tratara solo de eso, pero no. Lo hizo porque yo era la única persona en todo el tribunal capaz de demostrar que el caso por traición contra él estaba construido sobre un acta falsificada. Y porque, mucho antes de que yo quisiera aceptar nada, el príncipe Nicolás de Verán ya había entendido algo que a mí todavía me costaba admitir, que en una corte donde todo el mundo vendía la verdad al mejor postor, yo era el único imbécil que aún estaba dispuesto a morir por dejarla por escrito. Parte 1. El Omega, que aprendió a escribir como si no existiera. Si nacías Omega en el reino de Verán, la ley te protegía con palabras bonitas y te cerraba todas las puertas importantes con una sonrisa. No decía prohibido. Decía cosas peores. Decía inconveniente. Decía por delicadeza institucional. Decía, los tribunales requieren neutralidad biológica. Traducido al idioma real, los omegas no podían ocupar cargos judiciales, notariales ni archivísticos, porque los viejos consejeros seguían creyendo que un olor podía volver débil a un estado. Yo aprendí eso a los 12, cuando vi a mi padre salir esposado del archivo mayor. Se llamaba Benjamín Lira. Era copista de actas. Tenía la letra más limpia del Distrito Sur, y la mala costumbre de pensar que los documentos públicos debían reflejar la verdad completa. Eso lo mató. No oficialmente, claro. Oficialmente murió 2 meses después en una celda por fiebre pulmonar, tras ser condenado por manipulación de registros de guerra. Extraoficialmente, murió porque se negó a firmar una transcripción alterada. Mi madre no tuvo tiempo de hacer duelo. Tuvo que enseñarme a sobrevivir. Me enseñó a leer taquigrafía antes que poesía, a reconocer tinta rehecha por el olor del metal caliente, a memorizar páginas enteras después de una sola pasada. Y, cuando mi segundo sexo despertó demasiado pronto, me enseñó algo todavía más importante: a esconderme. Cambió mi forma de vestir. Me cortó el cabello. Me enseñó a bajar los hombros, a caminar sin balanceo, a sostener la mirada lo justo para parecer Beta pero no desafiante. Y sobre todo, me enseñó a no dejar nunca que mi aroma hablara primero. Cuando tenía 20 años entré como auxiliar al Tribunal Superior usando papeles comprados, un nombre incompleto y una mentira bien administrada. Para los registros, yo era Tadeo Lira, Beta, escribano de tercera línea. Para mí mismo, era otra cosa. Era un hombre con memoria de cuchillo, uno que llevaba años esperando volver a tocar las actas correctas.
Trabajar en el tribunal no se parecía en nada a la idea romántica de la justicia que venden los discursos públicos. Olía a cera, sudor fino, tinta vieja y miedo elegante. Todo se movía por sellos, precedentes y favores. Ahí fue donde me volví bueno, no en sentir, en observar. Sabía qué juez se vendía caro y cuál lo hacía por vanidad. Sabía qué secretario alteraba fechas y qué perito usaba perfume para ocultar sangre. Sabía escuchar pausas, no solo palabras. Y durante 7 años nadie sospechó lo que yo era, hasta que el príncipe heredero cayó en desgracia. Y el caso de alta traición llegó, como llegan las desgracias importantes, envuelto en ceremonia. Parte 2. El príncipe que nunca debió acercarse a los archivos. Conocí a Nicolás de Verán mucho antes del juicio, no en un baile, no en un pasillo iluminado por candelabros, no en uno de esos encuentros absurdos donde 2 personas se miran 10 segundos y la novela ya quiere que uno se desmaye. Lo conocí en los archivos de resguardo. A medianoche, mientras yo clasificaba actas militares que nadie había pedido revisar en 15 años. Él entró solo, sin trompetas, sin escolta visible, sin perfume de corche. Llevaba uniforme oscuro, el cuello desabrochado, y esa expresión que tienen los hombres que ya descubrieron algo feo y todavía no deciden si van a destruirlo o dejar que los destruya. Yo seguí trabajando. Los poderosos esperan 2 cosas: reverencia o miedo. Nunca saben qué hacer cuando les ofreces eficiencia. Necesito el registro original de la sesión 42 del Consejo de Frontera, dijo. Ni siquiera preguntó quién era. Eso me molestó. Si la solicitud no viene sellada por presidencia, no puedo entregársela. Sentí sus ojos encima de mí. ¿Sabes con quién estás hablando? Seguí acomodando expedientes. Sí. Y por eso mismo quiero un sello. Hubo un silencio breve. Luego escuché una exhalación casi divertida. ¿Siempre eres así de desagradable? Levanté la vista por primera vez. Hermoso. Sí, claro que era hermoso. Eso era problema de la genética y no mío. Pero no era esa clase de belleza que solo existe para decorar un trono. Había cansancio en la línea de su boca, insomnio debajo de los ojos, y una forma muy precisa de quedarse quieto, como si todo dentro de él estuviera midiendo consecuencias. No. A veces soy peor, le dije. Esa noche consiguió el expediente porque, lamentablemente, traía el sello. Pero al entregárselo, sus dedos rozaron los míos. Nada romántico, nada lento. Aún así, mi cuerpo cometió la idiotez de tensarse. Muy poco. Lo bastante. Los alfas entrenados notan cosas mínimas. Nicolás era heredero del reino y comandante de frontera. Por supuesto que lo notó. Sus pupilas cambiaron apenas. No dijo nada. No volvió a mirar mis manos. No bajó la vista a mi cuello. Solo tomó el documento y antes de irse, dijo con una neutralidad casi ofensiva. Tadeo, ¿verdad? Asentí. Tienes una memoria inusual. La próxima vez que un superior te pida alterar un registro, no lo hagas sin hacer una copia primero. Me quedé helado. Él ya estaba en la puerta. No sé de qué me habla, Alteza. Claro que no respondió sin voltear. Buenas noches. Desde entonces apareció varias veces. Nunca tantas como para levantar sospechas. Nunca tampoco como para parecer casualidad. Pedía actas militares viejas, tratados de movilización, registros de gastos en frontera. Y cada vez que hablábamos, me dejaba claro lo mismo. Sabía que yo escondía algo, pero no iba a obligarme a decirlo. Yo no sabía si eso me tranquilizaba o me ponía en peligro. Luego vinieron los rumores, que el príncipe había desacatado órdenes del Consejo en el norte, que retiró tropas sin autorización, que protegió a desertores, que negoció en secreto con clanes rivales, que estaba debilitando a la corona. 2 meses después, esos rumores se convirtieron en una acusación formal de alta traición. Y el expediente llegó a mi mesa. Cuando abrí las primeras actas, supe que algo no cuadraba. No por intuición, por método. Había una línea rehecha con tinta distinta, una omisión demasiado limpia en el testimonio del general de frontera, y una marca taquigráfica antigua, la misma que mi padre usaba para señalar documentos intervenidos bajo coacción. Ahí supe que no era un juicio, era una operación, y yo acababa de encontrar la misma mano que, años atrás, había destruido a mi familia. Parte 3.
El caso de traición. Estaba escrito antes de empezar. El expediente contra Nicolás era impecable a ojos de un mediocre. Ese era justamente el problema. Los documentos demasiado perfectos suelen estar acomodados por alguien que nunca se ha ensuciado de verdad. El fiscal real, Esteban Varela, sostenía 3 puntos. Que el príncipe desvió una brigada sin autorización escrita, que ocultó información de inteligencia al Consejo, y que su maniobra provocó la caída temporal de 3 puestos fronterizos. En teoría bastaba para hundirlo. En la práctica, olía a montaje, porque yo había leído centenares de actas militares. Sabía cómo escribe un comandante después de una retirada. Sabía qué términos aparecen cuando hay pérdida real de cadena de mando. Y también sabía reconocer cuando un burócrata de escritorio intenta imitar el miedo de la guerra con palabras elegantes. Las actas principales estaban alteradas. No mucho. Solo lo suficiente para empujar la interpretación correcta hacia la condena. Me hice de una copia privada la misma noche en que el expediente entró al archivo previo del tribunal. La escondí dentro del falso fondo de mi escritorio. Y desde entonces dormí peor. Porque meter la nariz en un caso contra el heredero no era ambición. Era suicidio administrativo. Mi compañero de sala, Iván Ceballos, un escribano beta tan flaco como chismoso, me vio revisar el mismo folio por 4ª vez. Si sigues frunciendo así la cara, te van a salir arrugas de magistrado pobre. Prefiero eso a tu cara de archivo vencido. Iván se rió por lo bajo. No te hagas. Este caso te tiene mal. ¿Qué viste? Negué. Iván no era mala persona, pero sí era sensato. Y la gente sensata suele convertirse en peligro sin querer. Vi que todo el reino está dispuesto a sentarse a ver cómo destruyen al príncipe. Murmuré. Eso no es novedad. No, no lo era. Nicolás llevaba años incomodando a los mismos hombres que luego fingían defender el orden. Se negaba a firmar campañas de castigo contra aldeas pobres. Había abierto auditorías a contratos militares. Y, lo peor de todo en un noble de alto rango, hacía preguntas antes de obedecer. Los regentes odian a los herederos que piensan. Esa noche me quedé tarde, revisando una copia antigua del reglamento de resguardo procesal. Ahí encontré algo casi olvidado. El derecho de reclamo real sobre testigo esencial. Una figura excepcional, vieja, casi en desuso. Permitía a un miembro de sangre real colocar bajo su custodia directa a una persona cuyo testimonio implicara peligro institucional, evitando inspecciones, detenciones o silenciamientos hasta el cierre de audiencia. Lo releí 3 veces. No pensé mucho en ello hasta el día del juicio. No pensé que iba a necesitarlo, mucho menos que iba a caerme encima. La mañana de la audiencia, el tribunal mayor estaba lleno como teatro de ejecución. Consejeros, noble, prensa de la Gaceta Real, militares, observadores extranjeros. Yo vestía la toga gris de escribano principal de actas. Inhibidor en el cuello, manos firmes, y el expediente duplicado escondido dentro del panel interno de mi atril. Pensé que mi papel sería el de siempre, mirar, callar y escribir. Qué pobre imaginación la mía. Parte 4. Cuando el príncipe me expuso ante todo el tribunal, Nicolás entró al salón sin cadenas. Eso ya era una declaración. A los traidores se les humilla antes de condenarlos. A él lo dejaron llegar con uniforme formal, guantes oscuros, y la cabeza lo bastante alta como para hacer sentir a media corte un poco más sucia. Tomó asiento frente al estrado de magistrados. No buscó aliados. No saludó a nadie. No me miró. El fiscal inició con un discurso largo, engordado con patriotismo barato. Habló de deber, de estabilidad, de obediencia al consejo en tiempos de crisis. Yo escribía rápido, en taquigrafía cerrada, sin levantar la cabeza demasiado, hasta que el primer testigo subió. General Horacio Montalbán, comandante de apoyo en frontera norte. Leyó su declaración con voz firme. Pero había algo raro en la cadencia. No estaba contando, estaba recitando. Entonces escuché la frase que me hizo apretar la pluma. El príncipe ordenó la retirada a pesar de haber recibido la directiva sellada del consejo. No, eso no estaba en la versión original que yo copié. La frase rehecha aparecía ahí. Viva, sólida, falsa. Levanté la vista apenas. Nicolás ya me estaba mirando. No con sorpresa, con cálculo. Como si supiera exactamente en qué línea había detectado la trampa.
El fiscal pidió un receso técnico para verificación de personal auxiliar. Eso tampoco era normal. 2 guardias del resguardo judicial caminaron hacia la fila de escribanos con una bandeja de plata y ampollas de reactivo aromático. El estómago se me fue al suelo. Inspección biológica. Ahí mismo. Sin aviso previo. Una de dos. O alguien había sospechado de mí. O querían eliminar a cualquiera capaz de notar la alteración antes del cierre de actas. El guardia se detuvo frente a mi mesa. Por orden de fiscalía, todos los auxiliares deberán verificar clasificación secundaria. No tuve tiempo de pensar una coartada. Nicolás se puso de pie. No golpeó la mesa. No gritó. Hizo algo peor. Habló con una autoridad tan limpia que el salón entero se enderezó por reflejo. Objeción. El escribano principal de esa mesa queda bajo mi reclamo de resguardo real. El fiscal sonrió. Tenso. ¿Con qué fundamento? Con el de un testigo esencial cuya seguridad ha sido comprometida dentro de esta sala. El magistrado mayor golpeó el estrado. Alteza. Mida sus palabras. Nicolás se giró apenas hacia ellos. Las estoy midiendo con demasiada paciencia. Ese hombre no es beta. ¿Y si Fiscalía programó una inspección sorpresa en mitad de una audiencia sobre documentos militares alterados? Entonces alguien aquí teme lo que él ya vio. El salón se vino abajo. No de ruido físico, de impacto. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Iván me miró como si acabara de descubrir que trabajaba junto a un incendio. Los guardias ya no sabían si seguir o retirarse. Y yo quería lanzarle el tintero al príncipe en plena cara. El magistrado exigió orden. Escribano Tadeo Lira. Acérquese. No me moví. Porque si iba al centro sin protección, estaba muerto. Nicolás habló antes otra vez. No dará un paso sin mi escolta. Desde este momento, su identidad queda reservada al amparo de la Casa Real hasta que concluya la verificación de evidencia documental. Los viejos nobles entendieron enseguida lo que eso significaba. No me estaba reclamando como quien toma propiedad. Me estaba blindando. Y de paso, atando mi destino al suyo frente a todo el reino, lo odié por hacerlo sin preguntarme. Lo odié más porque funcionó. 2 guardias de la escolta del príncipe vinieron por mí. Yo dejé la pluma sobre la mesa, tomé mis actas y caminé al centro del salón con la sensación exacta de estar cruzando una cuerda floja sobre fuego. Cuando pasé a un lado de Nicolás, sin mirarme, él dijo en voz muy baja: «Si no lo hacía ahora, no salías vivo del receso». Quise responderle algo venenoso. Lo único que conseguí fue tragar saliva. Porque, maldita sea, le creí. Parte 5. No te reclamé como Omega. Me llevaron a la cámara lateral de resguardo. No era una celda. Era peor. Una sala elegante pensada para que los poderosos discutan tu vida sin que el espacio huela a crimen. Había 2 guardias fuera, 3 sellos legales sobre la puerta, y el príncipe, de pie frente a la mesa, como si exponerme ante todo el tribunal hubiera sido apenas el primer movimiento de una partida mucho más larga. Entré y cerré la puerta con demasiada fuerza. ¿Estás completamente enfermo de la cabeza? Nicolás ni parpadeo. Probablemente. Me sacaste del anonimato frente a jueces, prensa y media nobleza. Sí. Podrían inhabilitarme. Podrían abrir una causa por falsedad de identidad, fraude de función, manipulación de registros. Si sobrevivías al receso. Sí. Quise seguir gritando. Él seguía con esa calma criminal que me daba ganas de morder algo. «Explícate», exigí. Nicolás se acercó a la mesa, apoyó una carpeta y la abrió. Dentro había 3 documentos. Uno de ellos me congeló. Era el expediente penitenciario de mi padre. Nunca lo había visto completo. ¿De dónde sacaste eso? De los archivos reservados de la casa militar. Eso no responde nada. Él levantó la vista. Tu padre no fue condenado por alterar un acta. Fue condenado por negarse a firmar una versión corregida del acta del caso Rivera Sur. Sentí un golpe seco en el pecho. Rivera Sur. Ese nombre llevaba años persiguiéndome por debajo del ruido. Era el proceso que oficialmente justificó una operación militar contra civiles en Frontera Sur. Mi padre había estado asignado como copista. Poco después, lo encarcelaron. Sigue, dije. Nicolás cerró la carpeta sobre la mesa. El mismo patrón aparece en mi caso. Mis órdenes originales fueron intervenidas.
Las copias de sala no coinciden con los registros de movilización. Y el fiscal acaba de intentar una inspección aromática sobre tu mesa justo después de que el general leyera la única frase alterada que podía hundirme. Respiré lento. ¿Desde cuándo sabes lo que soy? Desde hace 2 años. No pude evitar una risa incrédula. Fantástico. Todo el mundo al tanto, menos yo. No te delaté. No. Solo esperaste al juicio más grande del siglo para hacerlo. Por primera vez, algo en su expresión se movió. No culpa sentimental. Algo más seco. Tadeo, escucha con atención. No te reclamé como Omega. No te reclamé para poseerte. Te reclamé como la única persona en esa sala cuya copia de actas no ha sido comprada ni reescrita. Eso sí me cayó. Porque era exactamente el tipo de frase que yo no sabía cómo recibir. No dulce, no seductora, peor, honesta. ¿Y por qué confías tanto? Pregunté al fin. Nicolás sostuvo mi mirada. Porque la primera vez que te vi revisar un registro falseado, tuviste la misma cara que tienen los hombres que todavía creen que una línea mal escrita puede matar gente. Bajé la vista un segundo. Error. Eso me ablandó más de lo que debía. El fiscal volverá a entrar en 1 hora, continuó. Si tú testificas sobre intervención documental, abrimos una grieta. Si conseguimos el original del Consejo de Frontera, rompemos el caso. Eso está en la cámara sellada del archivo negro. Lo sé. Nadie entra ahí sin triple autorización. Tú sí. Lo miré, irritado. ¿Perdón? Eres el mejor escribano del tribunal. Sabes cómo se mueven las llaves, qué sello cambia según el turno, y qué custodio se duerme después del tercer vaso de té. Me crucé de brazos. ¿Este era tu gran plan? ¿Exponerme en juicio y luego pedirme robo archivístico de alta traición? Nicolás inclinó apenas la cabeza. Preferiría llamarlo recuperación de prueba pública. Lo odié un poco menos. Solo un poco. Si hago esto, dije, limpias el nombre de mi padre. Su respuesta no tardó ni un segundo. Si hacemos esto, el acta correcta llevará su firma restaurada. Ahí estuvo el trato real. No entre Alfa y Omega, ni entre príncipe y subordinado. Entre 2 personas que ya estaban hartas de ver cómo otros hombres escribían la historia con tinta comprada. Parte 6. El archivo negro. Y las cosas que no se borran. El archivo negro estaba debajo del ala judicial vieja, detrás de una puerta de hierro cubierta por sellos de sal y plomo. Ahí terminaban los registros que el reino no destruía, pero tampoco permitía mirar. Entramos por el corredor de conservación a la hora en que los custodios cambian turno. Yo iba delante con el manojo de llaves prestadas de Iván sin que él lo supiera. Que Dios lo perdonara. Y Nicolás detrás, sin capa, sin insignias, como un criminal bien educado. Si nos atrapan, murmuré mientras manipulaba el segundo cerrojo. Diré que me secuestraste. Eso arruinaría mi reputación de heredero sensato. No la tienes. Escuché una exhalación breve detrás de mí. No llegué a llamar la risa. Pero se acercó. Entramos. El archivo negro olía a polvo frío, cuero seco y cera antigua. Miles de cajas. Actas de guerra. Protocolos de sucesión. Registros de purgas internas. Todo ahí abajo tenía una misma sensación. Verdad secuestrada. Buscamos la sesión 42 del Consejo de Frontera en la sección de deliberación militar reservada. La caja oficial estaba. Su contenido, no, vacía. Sentí la rabia subir limpia. Llegamos tarde. Nicolás observó la estantería sin moverse. No. Mira la numeración. Seguí su señal. Las cajas 41 y 43 conservaban el sello original del archivero mayor. La 42 tenía un plomo más nuevo y un borde de cera rehecha tan fino que un ojo normal no lo habría notado. La sustituyeron, murmuré. Revisé la parte posterior. Ahí estaba. Una marca en taquigrafía mínima, casi un rasguño, la misma de mi padre. Copia desviada. Buscar espejo. Se me cerró la garganta. Él dejó esto. Nicolás me observó en silencio. No dijo, lo siento. Lo siento. Le agradecí eso. Las condolencias son inútiles cuando el muerto llevaba años esperando justicia y no flores. Busqué en la estructura interna de la caja. Los copistas viejos ocultaban duplicados en falsos fondos, esquinas cosidas y tapas dobles. Metí la uña por el borde interior.
y sentí el salto. Había otro compartimento. Dentro no estaba el acta completa. Solo una tira estrecha de pergamino y un código de referencias cruzadas. Mi respiración se aceleró. No por miedo, por reconocimiento. Mi padre no había dejado copia fácil. Había dejado un mapa de reconstrucción. Necesitábamos los libros de entrada de sellos, los registros de envío de despachos y la libreta de observaciones de escribano de sala. Juntos reconstruían el contenido original, aunque el acta principal hubiera sido extraída. Tu padre era un genio paranoico, dijo Nicolás en voz baja. Era escribano. Viene a hacer lo mismo. Trabajamos ahí casi una hora, yo cotejando signos. Él, localizando expedientes secundarios por fecha y orden de flujo. Éramos absurdamente buenos juntos en esa tarea. Eso me molestó, porque no quería sentirme cómodo con un príncipe que me había cambiado la vida de un golpe. En un momento, mientras alcanzaba un registro alto, perdí equilibrio sobre la escalera móvil. Nicolás me sostuvo por la cintura antes de que cayera. Fue un gesto simple, eficiente. Aún así, mi cuerpo reaccionó demasiado. Malditos años de mentira. Maldito instinto. Nicolás me soltó de inmediato. No fingió no notarlo. ¿Quieres que me aparte? Su voz había bajado. Yo seguía con el pulso mal puesto. Quiero que no preguntes como si no supieras la respuesta. Nos miramos un segundo demasiado largo. Luego volví al archivo. Porque había algo peor que sentirlo cerca. Sentirlo cerca mientras hacía exactamente el esfuerzo correcto para no invadir. Parte. 7 millas. Padre no murió en silencio. No murió en silencio. Regresamos al cuarto de resguardo con 6 documentos auxiliares, 2 sellos de contraste y la libreta de observaciones del escribano original del consejo. La libreta estaba firmada por mi padre. Abrirla fue como volver a oír su voz después de años. No porque hubiera confesiones sentimentales. Mi padre era demasiado serio para eso. Había anotaciones técnicas. Consejero interrumpe lectura. Se modifica orden verbal antes de asentarse. Presión externa sobre secretario de guerra. Copia de seguridad enviada por ruta espejo. Yo traducía en voz alta mientras Nicolás armaba la línea cronológica sobre la mesa. Y poco a poco apareció la verdad. No hubo desobediencia militar de parte del príncipe. Hubo lo contrario. Nicolás había recibido información de que el consejo pretendía mantener tropas inmóviles en 3 puestos vulnerables para provocar una masacre menor, culpar a clanes rebeldes y así aprobar poderes extraordinarios para la regencia. Él retiró soldados y evacuó civiles sin esperar autorización final. Salvó vidas. Y por eso decidieron procesarlo. La acusación por traición no castigaba un crimen. Castigaba una interrupción. El verdadero arquitecto del caso no era solo el fiscal Varela. Era el canciller Aurelio Funes, jefe de la regencia y viejo amigo de mi padre, antes de venderlo para salvar su carrera. Reconocí su firma de autorización en el margen de envío. Sentí algo frío acomodarse dentro de mí. No era sorpresa. Era confirmación. Fue él, dije. Nicolás me miró. ¿Lo conociste? De niño. Venía a cenar a mi casa. Me regaló mi primera pluma de bronce. Luego firmó la cadena de custodia que mandó a mi padre a una celda. No sabía que seguía guardando ese detalle. La mente almacena venenos con una precisión admirable. Nicolás apoyó una mano sobre la mesa, cerca de la mía. No encima. Tadeo, no me tengas lástima. No, te la tengo. Lo dijo tan firme que levanté la vista. ¿Entonces qué? Su expresión cambió apenas. Tengo rabia. Y eso, si me permites, también me corresponde. No respondí, porque había algo indecentemente íntimo en que alguien compartiera tu rabia sin tratar de ordenarla. Seguimos trabajando. La pieza final llegó escondida entre anotaciones de mi padre. Una línea pequeña. Apenas una observación suelta. Si alteran el acta principal, el escribano de audiencia deberá exigir lectura en voz alta del libro. De entrada de sellos. Nadie falsifica bien los tiempos. Sonreí por primera vez en toda la noche. Viejo terco, murmuré. Nicolás se acercó un poco más. ¿Qué encontraste? Le mostré la línea. Los tiempos. Claro, podían cambiar palabras. Podían desaparecer páginas enteras. Pero para sostener la mentira, tenían que fingir una cadena material que no existía. Si demostraba que el sello del supuesto despacho al príncipe fue registrado después de la maniobra militar, el caso colapsaba.
Puedo destruirlos con esto, dije. Nicolás no sonrió. Solo me sostuvo la mirada como si acabara de verme entero por primera vez. Sí, respondió. Y van a intentar destruirte a ti antes. No exageraba. Antes del amanecer ya habían intentado abrir la puerta del cuarto de resguardo con una orden falsa. La capitana de custodia, Mara Quiroga, los detuvo. Era alfa, seca como navaja, y leal a los procedimientos antes que a las personas. Por eso me cayó bien. Entró después de expulsar a los intrusos. Señor Lira. Alteza. Les quedan 2 horas antes de que reanude la audiencia, dijo. Y les recomiendo llegar con algo más sólido que valentía. Porque el canciller ya está moviendo a medio tribunal. Le mostré el libro de sellos. Mara lo hojeó. Levantó una ceja y dijo algo precioso. Ah. Entonces, hoy sí va a estar interesante. Parte 8. El tribunal quiso hacerme pedazos. La audiencia de reapertura fue peor que la primera. Porque ahora ya no era el escribano invisible del fondo. Ahora era el problema. Los murmullos empezaron desde que crucé la nave central con escolta doble. Algunos me miraban como fraude. Otros como escándalo. Otros, peor, como si de pronto Ser Omega hubiera vuelto cada uno de mis logros sospechosos. Tomé asiento en la mesa de testimonio. El fiscal Varela sonreía como hombre que ya decidió qué parte del proceso va a pudrir. Señor Tadeo Lira, dijo con una cortesía que daban ganas de lavar con ácido. ¿Confirma usted que durante años ejerció funciones públicas ocultando deliberadamente su clasificación secundaria? Confirmo que ejercí funciones públicas mejor que varios hombres aquí presentes, aún ocultándola. Algunas bancas soltaron aire por la nariz. El magistrado mayor golpeó el estrado. Responda solo lo preguntado. Como guste. Sí, lo oculté. Varela avanzó como quien ya se saborea la carnicería. Entonces, su sola presencia en este tribunal es irregular. Mi presencia, sí. Mis actas, no. Levanté el libro de entrada de sellos, porque las fechas no entran en celo, señor fiscal. Las horas tampoco se impresionan por un perfume. Y la tinta no cambia de sexo cuando alguien le teme. Ahí empezó a quebrarse. Primero demostré la intervención material. Sello registrado a destiempo. Despacho asentado después de la orden militar que pretendía justificar, copia de caja sustituida. Coincidencias entre la taquigrafía corregida de este caso y la del proceso antiguo de Ribera Sur. Luego pedí algo que el fiscal no esperaba. Solicito lectura en voz alta del folio 74 del libro de tránsito secundario. El magistrado dudó. Nicolás intervino. Admitido bajo contradicción documental. Mara entregó el libro. El secretario leyó. Despacho reservado a Su Alteza, pendiente de sello definitivo por instrucción del canciller Aurelio Funes. El salón entero cambió de temperatura. Porque esa línea destruía el corazón del caso. Si el sello definitivo aún estaba pendiente, entonces el príncipe jamás pudo recibir la orden completa antes de actuar. El fiscal intentó desviar. Eso no demuestra traición del consejo. Solo un error administrativo. Saqué la libreta de mi padre. No. Demuestra que este no es un error aislado. Demuestra continuidad de método. Mi padre dejó constancia de la misma manipulación en Ribera Sur antes de ser encarcelado. Las marcas coinciden. El autorizante también. Aurelio Funes, sentado 3 filas atrás del fiscal, no se movió. Eso me dio más miedo que si hubiera gritado. Los hombres verdaderamente peligrosos no pierden compostura cuando el mundo se les mueve. Calculan. Y el siguiente golpe vino de él. Con el debido respeto dijo poniéndose de pie, la palabra de un escribano que falsificó su propia identidad y se encuentra bajo reclamo personal del acusado, es moralmente inviable. Lo que aquí vemos no es prueba. Es una maniobra emocional. Ah, ahí estaba. La vieja estrategia. Si un Omega habla claro, lo llaman emotivo. Si un hombre pobre demuestra algo, lo llaman resentido. Si además hay un príncipe al lado, lo llaman escándalo. Antes de que yo respondiera, Nicolás se levantó. Retire esa insinuación. Funes no pestañeó. ¿Cuál? La de que el testigo está comprometido por su cercanía con usted. Y entonces Nicolás hizo algo que no vi venir. Se giró hacia el tribunal entero y dijo, con voz limpia, el señor Lira no está comprometido por cercanía conmigo.
Está protegido por mí porque esta corte ya demostró que calla escríbanos cuando la verdad incomoda. Y aclaro algo para que no se use su cuerpo como argumento. Ningún reclamo de mi parte implica vínculo personal, marca ni derecho sobre él. Si hoy está aquí, es porque aceptó testificar. Solo por eso. Lo miré. Esa frase me atravesó más que cualquier otra, porque pudo haber usado el escándalo a su favor. Pudo dejar que el rumor me devorara si eso fortalecía su posición. No lo hizo. Me devolvió la palabra. Y en un salón lleno de hombres acostumbrados a decidir sobre otros, ese gesto pesó más que un juramento. Parte 9. El hombre que condenó a mi padre se equivocó. De hijo, Aurelio Funes pidió contrainterrogatorio directo. Eso significaba que no iba a esconderse más detrás del fiscal. Caminó hacia la zona de declaración con la serenidad de quien lleva 30 años sobreviviendo a sus propios delitos por parecer razonable. Se detuvo frente a mí. Tadeo. Ha pasado tiempo. La última vez que me llamó así yo tenía 14. Y aún creía que los adultos sabían distinguir entre ley y conveniencia. No suficiente, respondí. Algunos magistrados protestaron por el tono. Funes levantó una mano para mostrarse magnánimo. Entiendo su dolor. Pero convertirlo en prueba jurídica sería un error. Entonces, qué suerte que hoy traigo documentos y no solo dolor. Mara casi sonrió desde su puesto. Funes apoyó la yema de los dedos sobre el libro de sellos. ¿Puede usted afirmar, bajo juramento, que esta anotación no fue añadida con posterioridad por alguien interesado en perjudicar a la regencia? Yo ya lo esperaba. Sí. Porque la oxidación del clavo de resguardo coincide con el resto del lomo. Porque la presión de escritura atravesó 3 capas de fibra envejecida. Y porque la tinta del renglón pertenece al lote fiscal del tercer trimestre de ese año, el mismo que usaba Secretaría Militar antes de cambiar proveedor. Si quiere, también podemos abrir la lámpara espectral y hacerle pasar la vergüenza técnica completa. Hubo risas contenidas. Funes me sostuvo la mirada más tiempo del apropiado. Luego cometió su error. Tu padre también creía que la exactitud técnica podía salvarlo. No, el señor Benjamín Lira. No, el escribano fallecido. Tu padre. Lo dijo demasiado personal. Demasiado rápido. Nicolás se movió antes que nadie. Que conste en acta la referencia improcedente del canciller al caso Rivera Sur. Yo no solté a Funes con la mirada. Ya que lo menciona. Excelentísimo, dije. Quizás quiera explicar por qué su firma aparece en la orden de custodia del caso Lira y en la autorización de sello pendiente del despacho usado hoy para acusar al príncipe. El fiscal intentó objetar. Tarde. Mara presentó el segundo pliego. La doble firma estaba ahí. Mismo trazo. Mismo autorizante. Mismo método. La sala se quebró al fin. Los nobles empezaron a hablar encima unos de otros. El magistrado mayor exigió silencio. La prensa escribía como si el papel se fuera a acabar en una hora. Nicolás dio el golpe final. Sacó un documento que yo no había visto. Solicito incorporar copia certificada del informe de evacuación civil de frontera, firmado por 27 aldeas y fechado antes de la apertura del expediente por traición. Si mi maniobra hubiera sido una desobediencia arbitraria, esas personas estarían muertas. El Consejo no me procesa por poner al reino en peligro. Me procesa por haber frustrado un peligro que necesitaba administrar. La frase cayó como cuchillo. Porque de pronto todo quedó claro incluso para los más torpes. No estaban juzgando a un traidor. Estaban tratando de destruir a un heredero que había impedido una operación política. Funes pidió receso extraordinario. Nicolás lo negó. No hasta que conste otra cosa. Se volvió hacia mí. No hacia el estrado. Hacia mí. Tadeo Lira, escribano de este tribunal. En presencia de la Corte y bajo derecho de contradicción plena, ¿puede identificar el patrón de intervención documental que conecta mi expediente con el caso Rivera Sur? Respiré. Este era el momento por el que mi padre había muerto solo. Abrí la libreta y leí la línea final, escrita con la tinta firme de un hombre que supo exactamente lo que le iba a costar. No alteran las actas para ocultar la verdad. Las alteran para decidir quién merece existir dentro de ella. Firmado. Benjamín Lira, escribano de sala. Levanté la vista. Sí, Alteza. Puedo identificarlo. Y también puedo nombrar al hombre que lleva años usándolo. Señalé a Aurelio Funes. Es él.
No hubo música. No hubo dramatismo barato. Solo el sonido seco del sistema rompiéndose donde más le dolía. Parte 10 después del juicio. El silencio ya no era el mismo. Aurelio Funes no cayó ese mismo segundo. La gente poderosa rara vez cae de forma bonita. Primero intentó blindarse con formalismos, luego con tecnicismos, después con un discurso nauseabundo sobre estabilidad institucional. No le sirvió. La magistratura ordenó custodia preventiva. El fiscal Varela fue apartado por conflicto material, y la causa por alta traición contra Nicolás quedó suspendida hasta revisión total de cadena documental. No era victoria definitiva, pero era sangre. Y después de tantos años oliendo solo a polvo y tinta, yo ya reconocía el olor de una herida abierta en el poder. La audiencia terminó de noche. Salí por el corredor interno con las piernas duras, la cabeza vacía y el cuerpo demasiado consciente de sí mismo. No por deseo, por agotamiento. Estar visible cansa más que cargar cajas. Nicolás me alcanzó en la galería de tránsito, donde las ventanas altas daban al patio de piedra. Ya no llevaba la compostura del juicio. Se veía cansado. Humano. Más peligroso así. Te van a ofrecer protección formal, dijo. Me van a querer encerrar en un ala limpia y llamarlo protección. Probablemente. Apoyé una mano en el mármol frío de la ventana. Sigues sin preguntarme nada. Nicolás se quedó quieto. ¿Qué quieres que pregunte? Solté una risa corta. No sé. Lo normal. Si estoy bien. Si te odio. Si voy a denunciarte por usar el reclamo real sin mi permiso. Él tardó un segundo en responder. ¿Vas a denunciarme? Lo miré. Tenía el descaro de no sonar burlón. Todavía no decido si quiero demandarte o morderte. Ahora sí. La comisura de su boca cambió apenas. Espero tu resolución con interés jurídico. Maldito hombre. Bajé la vista. Cansado de mí mismo. No vuelvas a hacer algo así sin decirme la verdad primero. Su respuesta fue inmediata. No volveré a decidir sobre ti sin ti. Eso pesó, porque no sonaba a promesa bonita. Sonaba a aprendizaje incómodo. Los compromisos que cuestan son los únicos que me sirven. Y otra cosa añadió. A ver, cuando dije que no te reclamé como Omega, era verdad. Pero mentiría si dijera que no me importas fuera del expediente. El aire entre nosotros cambió. No de golpe. No con esa vulgaridad de las historias que convierten cualquier mirada en incendio. Cambió como cambian las cosas serias. Apenas. Pero para siempre. Ese es un momento pésimo para decirme eso, murmuré. Lo sé. Estoy cansado. Enojado. Expuesto. Y a punto de reescribir medio sistema judicial. Lo sé. Y aún así sigues aquí. Nicolás se acercó un paso. Nada más. Tadeo. Llevo 2 años viniendo a los archivos por cualquier excusa miserable solo para hablar contigo 5 minutos y salir con ganas de discutir más. Claro que sigo aquí. Lo miré en silencio. No me regaló una frase grandiosa. No me habló de destino. No me llamó mate, ni luna, ni ninguna estupidez útil para vender tapices. Me dijo la verdad concreta. La más peligrosa de todas. No sé qué hacer contigo, admití. Puedes empezar por no desaparecer. Eso, por alguna razón humillante, me ablandó. Negué despacio. No te confundas. Que me quede cerca no significa que ya ganaste algo. Nicolás asintió. Bien. No me interesan las victorias fáciles. Y entonces hizo algo que me terminó de destruir la paciencia. Me ofreció la mano. Como si yo fuera igual de libre que él en ese pasillo. Como si supiera perfectamente que, después de todo lo que me habían querido arrebatar, ningún gesto iba a importar más que dejarme decidir. Tardé 3 segundos. Luego puse mi mano sobre la suya. No fue una marca. No fue una promesa ceremonial. No fue un final. Fue mucho más molesto que eso. Fue un comienzo. Epílogo: el hombre que dejó su nombre en el acta. 6 meses después, el reino de Verán seguía sin limpiarse del todo. Es lo malo de la corrupción vieja. No se cae. Se desprende por capas y siempre deja olor. Aurelio Funes esperaba juicio completo por manipulación procesal, encubrimiento institucional y responsabilidad directa en la fabricación de 2 causas de Estado. Rivera Sur y la traición contra el heredero. El fiscal Varela perdió el cargo. 3 magistrados renunciaron antes de que los arrastraran con firmas y sellos. La regencia tuvo que aceptar una reforma que durante años había bloqueado.
Los omegas ya podían ejercer funciones judiciales sin ocultar su clasificación. No lo hicieron por convicción. Lo hicieron porque ya no podían fingir que mi caso era excepción sin admitir la podredumbre entera. Yo no me convertí en símbolo de nada. Gracias a Dios, los símbolos no comen, no duermen y no tienen derecho a ponerse de mal humor. Me convertí en algo más útil. Escribano mayor de revisión documental, con acceso pleno a actas reservadas y autoridad para auditar cadenas de custodia antiguas. El nombre de mi padre fue restaurado en registro público una mañana fría de otoño. No hubo gran ceremonia, solo una rectificación oficial, una nueva copia certificada y su firma reintegrada donde siempre debió estar. Lloré esa noche, solo, en mi escritorio. Nuye tristeza, de cansancio viejo por fin encontrando salida. Nicolás y yo no anunciamos nada. No había nada que anunciarle al reino. A veces trabajábamos juntos hasta la madrugada y terminábamos discutiendo por una coma como si la monarquía dependiera de ello. A veces cenábamos en silencio porque ya habíamos hablado demasiado durante el día. A veces lo odiaba por su costumbre de entrar a mi oficina sin tocar. A veces él me odiaba porque yo siempre encontraba defectos en sus decretos. Y algunas noches, cuando el palacio por fin dejaba de sonar a política, venía al archivo viejo, se sentaba frente a mi mesa y me veía escribir como si de verdad hubiera algo hermoso en eso. ¡Qué hombre tan raro! Una madrugada de invierno, mientras corregía una compilación de precedentes, levanté la vista y lo encontré dormido en la silla de enfrente, con la cabeza inclinada y un expediente abierto sobre el pecho. La imagen me hizo daño de una forma muy poco profesional. Me levanté. Le quité el expediente. Le puse una manta encima y me dispuse a volver al trabajo. No alcancé a hacerlo. Él abrió los ojos apenas. ¿Te vas a quedar?, murmuró, todavía medio dormido. Miré la mesa, la tinta, la noche inmensa detrás del vidrio. Luego lo miré a él. Sí, respondí. Y esta vez no estaba hablando del archivo. No volví a fingir que era beta. No volví a escribir como si no existiera. No volví a aceptar que otros hombres decidieran qué versión de la verdad merecía quedarse en pie. Me llamo Tadeo Lira. Soy Omega. Soy escribano. Y el día que el príncipe me reclamó en medio del juicio por traición, todos creyeron que acababa de convertirme en el escándalo del reino. Se equivocaron. Ese fue el día en que, por primera vez, dejé mi nombre en el acta correcta.